Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. La advocación de la limpia y pura concepción, Nuestra Señora de Luján, se arraigó profundamente en la fe de los pueblos del Cono Sur con el paso de los años, como epicentro de la devoción mariana en las llamadas tres repúblicas, Argentina, Paraguay y Uruguay. Fue declarada patrona de estos tres países por el Papa Pío XI el 8 de septiembre de 1930. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, nos reconocemos ante el Señor pecadores y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él vuelva en su gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza, y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A Él, la alabanza de todos sus fieles, y de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante y qué importante. Tenemos que estar abiertos siempre a estas novedades que Jesús nos va trayendo y nos va poniendo delante. Aquí nos habla directamente, ya como siempre en nuestra introducción, es una despedida. Nos estamos preparando para despedir. Bye bye, de Yara, Yupita, primero es la ascensión, ¿verdad? Jesús que sube a los cielos. Jesús que de cierta manera nos deja, pero ¿en qué sentido Jesús nos está dejando? En el sentido de que el accionar en el mundo será el accionar de Dios por medio de la comunidad. Él cumplió con su misión, que es la misión de la redención, pasión, muerte y resurrección excepcionalmente, pero sobre todo con una vida, desde su nacimiento, la encarnación, hasta su glorificación. Pero ahora, queridos amigos, cuando ella se está despidiendo, a la hora de pasar de este mundo al Padre, entonces nos está diciendo, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Va a ir el añandé, muchas veces diga tú y la aña comprende con ambas, y porque nos aferramos mucho a el accionar de un Dios que hace todas las cosas para nosotros y nos hace recordar a ese mitán la llavaía lleva. Mitán la llavaía te que hipotar la isla ya popa o zapatea o zapucayo bebé. Entonces somos cane o y sube peituame, etcétera. Entonces o ya pues güey, pero pea educaba y pago, pero que soy la mitán la llavaía ya es. Y entonces nosotros como cristianos, diga tú de la cristiano la llavaía. Cristiano la llavaía y dice oveja que está esperando todo plato servido. Está esperando todo que se le dé ese camino de salvación y de liberación. En cuanto que el Señor nos muestra este camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero upea, heiseina ñandeña mañana, ñamoinguebe ñande recobebe, jañañe punuabe enterobetea como comunidad, ñañe piambaite, jañambapo, para salir adelante y para construir el reino de Dios, para hacer presente el reino del Señor en medio de nosotros. Y por eso entonces nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu que es el Espíritu de verdad, porque nos está hablando de la verdad de Cristo, la verdad de Dios, Él los introducirá en toda la verdad. ¿Por qué? No hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él anunciará lo que Él ha oído. Upeaco dice, voluntad de Dios, voluntad del Señor. Ñande con la yeikuana, ñande con la yayesa peana, ñajenduana, va a imaginar peñan de yara, hoy potá, ñande jewi. Tena, ñañe por una gara, ñamaña, peñan de ñame, personalmente, individualmente, ñamaña. Va a peñan de yara, me va a cuesejan, va a peñan de yara, lo yerurea se ayapojanma con estas cualidades y riquezas con las que me ha dotado, con estas cualidades y riquezas que me ha regalado. Y desde ahí, en la medida en que nosotros sabemos, queridos amigos, vamos a mirar y vamos a decir, se apela y mea, upea se la ayapoen a ser a pisacueran dentro de mi comunidad, en ese granito de arena.
el que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo, lo que irá sucediendo. No porque es como una visión que se te adelante, mira, que peoicota hay adentro, tantos peoicota, como la gente muchas veces espera, ¿verdad? No. Aquí sobre todo, simplemente mirando la realidad, nosotros podemos decir, ahora sí como comunidad, como pueblo de Dios, estamos llenos de la fuerza del Espíritu Santo. A peñan de yara, petumarangatu, no, peñan en de cato este goñan de enseguida esto lo vamos a conseguir. Y esto lo estamos consiguiendo gracias a la fuerza del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia, que el Espíritu nos recuerde todo, que el Espíritu nos dé esa fuerza también para poder luchar y vencer contra todo aquello que se nos pone como obstáculo en nuestra vida cristiana y como obstáculo evidentemente que no nos deja crecer. Por lo tanto, con el esfuerzo, con la lucha y con el empeño, podamos salir siempre hacia adelante. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que bajo la presencia del Espíritu Santo guíe a los fieles por el camino de la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los consagrados, para que multipliquen los dones del Espíritu y expresen por medio de las obras, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con responsabilidad y en defensa de la verdad, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos nosotros, para que estemos unidos y crezcamos en la fe a persona de Jesucristo, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerte a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida,
Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María.